Hoy desearía detenerme en algo que considero un extremo importante en la plataforma docente y también en la plataforma de los denominados youtubers que específicamente se dedican al denominado podcast o la entrevista que se le hace a otras personas. Y precisamente el objeto de estudio de esta expresión mía hoy es justo sobre el uso correcto del lenguaje. ¿Por qué detenerme en ello? Precisamente porque el uso correcto del lenguaje, al menos en la plataforma de las denominadas ciencias sociales, es en extremo importante para hacernos comprender, no solo para hacernos comprender eh, con relación a quienes nos escuchan, sobre todo, digamos, los discentes con relación a los docentes, sino también para construir todo el aparato legal y el aparato categorial de cualquier ciencia en esta plataforma. Recuerdo ahora las palabras del presbítero cubano padre Félix Valera y Morales, cuando decía que todas las ciencias son exactas y sería un absurdo pensar que alguna de ellas no lo fuera. Y yo comparto su idea plenamente. Las ciencias sociales, lo que no sucede con las ciencias exactas, digamos la matemática o la física o la estadística, son ciencias que se apoyan, se sostienen o existen gracias a los números. Así no sucede en las ciencias sociales, cuya condición sine qua non es el uso correcto del lenguaje, o debe ser el uso correcto del lenguaje. Hay expresiones infelices que tergiversan todo el contenido de lo que usted desearía expresar. Y yo creo que podemos sintetizar esas dos problemáticas de, de confusión de la expresión del ser humano. Primero, en el uso atinado y pertinente de los verbos. Y en segundo lugar, el uso atinado y pertinente de las preposiciones. Sobre todo en la psicología como ciencia social, es importante el uso correcto del lenguaje. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la relación de la personalidad y la percepción y el pensamiento, siempre escucho a los estudiantes decir, en lugar de que son fenómenos psicológicos que se relacionan, ellos expresan en términos de son fenómenos psicológicos que van de la mano. Yo no creo que la academia deba repetir infelizmente esas expresiones que tienen lugar en la empiria, en lo popular, en lo vulgar, precisamente porque los estudiantes universitarios, me refiero, van al recinto a aprender los conceptos científicos ya construidos por la humanidad. Y en ello se juega un importante rol la problemática del uso del lenguaje. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las funciones del psiquismo, hablamos de la función refleja y de la función reguladora de lo psíquico. Por tanto, yo pudiera decir correctamente
que la psiquis refleja la realidad. Su función es reflejar la realidad. Pero al reflejar la realidad, la psiquis también tiene la función de hacer que yo me regule en ella. Y digo y enfatizo reflejar la realidad, porque no es captar la realidad. Captar, ese verbo, bien reduce toda la problemática a los analizadores, como bien le llamó el fisiólogo ruso Iván Petrovich Pavlov. Cuando usted capta, según el diccionario de la lengua española, usted está oliendo, está viendo, está escuchando, oyendo, está gustando, usted está tocando algo. Pero cuando se habla de reflejo, cuando se habla del reflejo psíquico, el reflejo psíquico no puede reducirse únicamente a la problemática de la percepción. Porque hay otra también importante y quizás mucho más importante que la percepción, como lo es la construcción de los conceptos. Y que la psicología científica, por antonomasia, o valga la redundancia, la psicología le ha dedicado momentos importantes dentro de la obra científica de ella. Es importante considerar, por ende, el uso correcto del lenguaje. Y lo digo también porque, digamos, la psicología tiene dos procesos importantes, como es la percepción y la construcción del concepto, tanto empírico como científico. Sin embargo, usted es muy probable que comparta conmigo la idea según la cual la palabra percepción es usada sustituyendo o reemplazando a la palabra valoración. Y no son pocas las personas que escucho cuando hablan de yo tengo la percepción, yo percibo, sustituyendo el hecho de que yo valoro, yo considero que, a mi juicio, esto debe ser así o es así. De manera que uno de los problemas más álgidos en la psicología como ciencia es la superposición o yuxtaposición del concepto de percepción sobre el concepto de valoración. La percepción, a diferencia de la valoración, da lugar a una imagen perceptual, o que en algunos libros también se le denomina perceptos. Pero la valoración da lugar a juicios de valor, que son construidos en virtud del razonamiento de la persona. Por eso son dos cosas importantes, son dos cosas diferentes, para poder entender y comprender a la psicología como ciencia. Usted podría expresarse como lo deseara en el plano empírico, en el plano coloquial, pero no en el plano discursivo académico, porque ello rompe no solo con un lenguaje del idioma español correcto, sino que sería algo confuso e inevitablemente incomprensible. Por eso yo llamo la atención no solo a los docentes, sino también a los investigadores y a los propios discentes que presten especial atención al uso del lenguaje cuando están hablando o cuando están empleando estos verbos y estas preposiciones. Verbos y preposiciones
que constituyen, a mi juicio, la condición imprescindible para hacer ciencia en el plano de la plataforma social. Cada acápite, cada epígrafe, cada texto que se nos presenta delante, bien puede ser criticado a raíz del enfoque del uso de determinados verbos o preposiciones que no solo son de mal gusto, sino que no permiten que nos entiendan los demás. Hablo claro, en el plano de la ciencia. En el plano de la ciencia. Tal es el caso, por ejemplo, también cuando nosotros estamos expresándonos, escuchamos la más de las veces que las personas siempre hablan sobre o dicen esto existe en base a lo otro. ¿Por qué no pensar que el envase es el envase de pepinillos o de algo que usted compra en el supermercado? Por lo tanto, lo correcto es siempre decir esto existe sobre la base de lo otro. Y enfatizo, sobre la base de lo otro. Lo mismo sucede con el verbo adecuar. He escuchado a los youtubers y a las personas en el podcast que hablan de adecuar, cuando en realidad hemos aprendido que el verbo adecuar se operacionaliza como el verbo averiguar. O sea, la declinación del verbo adecuar es semejante a la declinación del verbo averiguar. Por tanto, yo averiguo, ¿qué quiere decir? Digo, que en términos del verbo adecuar sería yo me adecuo y tú te adecuas. Eso es importante cuando estamos frente al estudiante. ¿Por qué? Porque de la misma manera que se aprende el idioma natal por vía inconsciente y que las primeras 10, 15 palabras ya aparecen en el niño al año. Asimismo, en el recinto universitario, los estudiantes por vía inconsciente aprenden el lenguaje que usa el maestro. Por eso es que también aplaudo, creo que la idea es altamente plausible, el hecho de que nosotros necesariamente aprendemos de los demás, pero también en el plano perceptual, por lo tanto en el plano inconsciente. El lenguaje es algo que aprendemos en la universidad. Hablo del lenguaje terminológico, científico. Hablo de los términos científicos, como por ejemplo en la psicología sería hablar del reflejo psíquico, hablar de la percepción, hablar del concepto, hablar de la razón, hablar del pensamiento. Son conceptos que, aunque hay otras ciencias que se lo adjudican, como por ejemplo la filosofía, son conceptos que han sido trabajados y enfocados finalmente, preponderantemente y con toda razón por las ciencias psicológicas. Conceptos en los cuales la psicología como ciencia no podría erigirse. El concepto de reflejo, por ejemplo, el concepto de reflejo de la naturaleza psíquica de nuestra existencia es algo irrefutable. Pero ¿cómo usarlo? ¿Cómo aplicarlo correctamente? Hay otras expresiones
como por ejemplo el mal uso de la preposición de. Generalmente escuchamos a los estudiantes cuando dicen, él dijo de qué, él miró de qué, yo creo de qué. Y en todas esas situaciones, que por cierto son altamente reiteradas, yo creo que el docente debe interrumpir la expresión actual del estudiante y mostrarles a todos que el uso de la preposición de ahí, en esa oportunidad, en esos casos, no tiene razón de ser. Yo no quisiera entrar ahora en explicaciones de índole lingüísticas o del lenguaje natal cuando se trata de español, pero sí advertir, y ese es mi objetivo, advertir que tales problemáticas de la incomprensión de la naturaleza, de la incomprensión de las ideas psicológicas, sucede por las expresiones poco felices de los docentes o de ellos mismos. Por eso siempre debemos considerar que el hecho de expresarnos sobre algo, decir qué, son las formas correctas para que los demás nos entiendan. Sobre todo, repito, en la palestra universitaria. Las incomprensiones producto del uso del lenguaje son cada vez más, pueden cada vez más advertirse en las expresiones de nuestros estudiantes. Y si una cosa es la expresión oral, en virtud de la cual se configura la formación del concepto, si una cosa es esa, y es todavía peor el hecho de escribirlo. La expresión escrita, no lo negarán, es mucho más difícil que la expresión oral. Porque cuando yo me expreso oralmente, ahí está alguien que me está escuchando. Y yo puedo corregir, yo puedo aclarar qué quiero expresar. Sin embargo, en un artículo científico, en un libro, en un escrito cualquiera, entonces se hace mucho más difícil porque mis palabras escritas no viajan conmigo, lamentablemente. Las palabras escritas, el texto va solo. Y no solo que ese texto a usted lo representa, sino que no se entiende. Ahora, claro, hay muchas vías por las cuales o a través de las cuales podemos comunicarnos con los autores. Pero sería mucho mejor que nuestro esfuerzo y nuestro tiempo se adecue a la vertiginosa velocidad con que surgen los conocimientos científicos, y por eso sería mucho más atinado hacerlo bien desde el principio, como decía algún científico japonés llamado Demen. Hacerlo bien desde el principio. En otro orden de cosas, creo que hay preposiciones importantes que se emplean una y otra vez como para
como en la propia preposición de. Yo sé que hay miles de preposiciones, de acuerdo con determinados criterios de clasificación, según su modalidad, o del tiempo, como ustedes quieran. Pero de lo que se trata es de usar la preposición junto al verbo que la precisa. Generalmente, los verbos exigen una determinada preposición y no cualquiera. Este país ha invadido a este otro país. Ahí mal colocan la preposición en de y usted no entiende quién invadió a quién o quién es invadido por quién, que es una expresión que advierto en las miniaturas que escriben los youtubers, sin considerar, sin ir más allá de las faltas ortográficas que, que tienen. Y ellos deben saber que hay personas que leen esas miniaturas, hay personas que escuchan lo que ellos están diciendo, independientemente de que el objetivo no sea educar. Pero inconscientemente se está educando a la población, se está educando a los niños, adolescentes, a los jóvenes, aprendiendo expresiones que no son correctas y que por lo tanto cobran la falta de cultura en términos del lenguaje. Solo quería hablarles hoy de eso y concluir que tomemos en cuenta a la hora de expresarnos, al menos en términos científicos, la problemática del uso del lenguaje en términos de aplicación de verbos y de su innegable relación con las preposiciones. De esa manera podemos entender mucho mejor qué es el objetivo de toda esta educación que las personas ejercemos sobre las otras y que condicionan o que debieran condicionar el desarrollo de la cognición de cada uno. Muchas gracias.